Abramos la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo número 16, por favor. Vamos a estudiar hoy cómo se manifestó el Señor Jesús hace como 2000 años allá en Asia. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de la escritura de la Biblia? Que la Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vamos a leer hoy lo que hizo Jesús hace como 2000 años, pero también les voy a testificar muchas de las cosas que el día de hoy está haciendo Él, porque Él es un Dios vivo que sigue haciendo grandes maravillas entre todos los que le buscan. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hechos capítulo 16, vamos a iniciar en el verso 30. Dice, sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vuelvo a leer, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este pasaje es conocido como el pasaje del carcelero de Filipos. Este hombre que era un carcelero tenía a Pablo y a Silas dentro de la cárcel y de una manera milagrosa Dios los rescata a ellos y este hombre les pide a sus presos que lo digan qué hacer para ser salvo. Él les dice unas palabras que he oído muchos mensajes y muchos comentarios sobre ella y yo espero que el Espíritu Santo hoy nos alumbre para entenderla. La respuesta parece ser que es de Pablo. Por favor, leámoslo nuevamente, verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vuelvo a leer, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La promesa es gigante, la que estamos leyendo en estos momentos. Cuando este hombre en su desesperación pide ayuda, la respuesta que se le da es tremenda. Si tú crees, va a ser transformada tu vida y va a ser transformada la vida de toda tu casa. Qué palabras tan serias, y yo quisiera que con la ayuda de Dios hoy pudiéramos darle todo el peso, porque la experiencia de algunos de los presentes es, bueno, yo ya alcancé eso, pero mi casa no. La experiencia de otros de los presentes es, pues yo quiero, pero también mi familia necesita. Entonces vamos a ver, a la luz de la Escritura, las implicaciones y las acepciones de este pasaje, para que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque hoy estamos muy necesitados cada uno de nosotros, pero si somos honestos, también nuestras familias están muy necesitadas del favor y de la bendición de Dios. Les pido que hagamos una oración para que entendamos a profundidad esto para cada una de nuestras vidas. Señor, nadie mejor que tú conoces a cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Nos conoces íntimamente, Señor. Desde el vientre de nuestra madre nos conociste, has sabido nuestra caminata, nuestra entrada, nuestra salida, nuestras aflicciones, nuestros gustos, Señor Jesús. Hoy nos ponemos delante de ti, delante de quién más podemos poner todas nuestras necesidades y nos atrevemos a ponernos a nosotros y también nuestras casas, nuestras familias, la gente con la que nos has puesto y nos rodean, que tú sabes que para muchos son nuestra carga, nuestra necesidad, nuestra aflicción, nuestra oración constante. Oh Jesús, hoy bendícenos a través de tu palabra. Instruye nuestro camino para que andemos, Señor, contigo y esta promesa que viene la sepamos tomar para nuestras vidas y tu bendición venga sobre nosotros y sobre los que nos rodean. Cuán hermoso ha sido para muchos de nosotros y nuestro mayor anhelo es que los que nos rodean vean tu rostro y te conozcan, Señor. Ayúdanos en esta hora a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Quiero iniciar platicándoles la historia de Juan. Digamos que Juan no se llama Juan, pero le pondremos otro nombre para guardar su privacidad. Este hombre en una ocasión se encontraba en una sala del Seguro Social con el brazo roto. Juan se encontraba no solamente con el brazo roto, sino que su corazón también estaba destrozado. En aquel momento, al lado de él, vino un par de hermanas carnales y hermanas cristianas y empezaron a ver el rostro y la necesidad de este hombre. Juan, maestro de profesión, se sentía sumamente afligido porque ya era el colmo lo que le estaba sucediendo. Él se había casado joven y cuando se casó no sabía ni siquiera qué era formar una familia. Lo había hecho como tanta y tanta gente se había casado sin hacer una verdadera reflexión del compromiso que implica casarse y del gran compromiso que implica traer hijos a este mundo. Y estando en aquel lugar,
este hombre empezó a contarle a estas dos mujeres parte de su vida. A raíz de su matrimonio, sus problemas, en vez de resolverse, empezaron a agravarse y empezó a destruirse más su vida, puesto que él ya estaba habituado al alcohol, él ya estaba habituado a una vida de desórdenes. El matrimonio, en vez de componer su vida, la deshizo más y empezó a destruir la vida de su esposa y de las hijas que vinieron después. Al pasar del tiempo, este matrimonio, como tantos matrimonios en nuestro querido México, terminó en una destrucción. Ellos se separaron, empezaron un trámite de divorcio, no sin antes haberse ofendido muchísimo, no sin antes haber llegado a las ofensas, a las heridas, a las maldiciones, a las amenazas y a tantas y tantas cosas que ocurren cuando un matrimonio es destruido a causa de la lejanía que la gente tiene de Dios. Entonces, en este momento, en la sala de espera del Seguro Social, el brazo roto en la vida de Juan era solamente un representante de lo que estaba ocurriendo dentro de él. No solamente eso, sino que recientemente había recibido la noticia que a causa de su irresponsabilidad en distintos pagos estaba perdiendo su casa y estaba perdiendo también su vehículo. Era el acabose tener en aquella ocasión un brazo roto. Empezó a escuchar la palabra. Y al escucharla empezó a tener al fondo de ese abismo en el que él estaba viviendo un rayito, un pequeño rayito de esperanza para su situación. Los trámites del divorcio estaban avanzadas. La relación era más que rota, ya que escasamente se veía con su mujer, con sus hijas, y cuando se llegaban a ver realmente era para recordar reproches, insultos y cosas semejantes. Juan realmente ya había vivido con otra y con otra mujer por ahí también, pero nada de eso alcanzaba a satisfacer un alma necesitada como era el alma de este hombre. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es lo que ha pasado con muchas vidas y muchas personas. Él pudo ver la luz. De una manera radical y maravillosa, abrazó las palabras de Jesucristo. Para él, con un alma rota, con un brazo roto, que en esos momentos era lo de menos, esa era su última oportunidad. Ya no se creía ni siquiera a él mismo lo que estaba viviendo. Él empezó a entender todas las faltas que había tenido. Entendió que el matrimonio destrozado no solamente era causa por lo que se había vivido ahí, sino que él ya traía arrastrando muchísimo egoísmo en su manera de vivir, en su manera de actuar. Lo que sucedió después fue algo que ni siquiera en las historias que nos quieren a veces vender en libros o en la televisión puede suceder. Él empezó a pedirle perdón a su esposa y a sus hijas. Ellas no lo podían creer. Tan no lo podían creer que después de verlo cambiar por mucho tiempo y recibir una invitación de él a ir a vivir a una nueva casa, se resistían. No, yo creo que tú no has cambiado. Creo que no es real lo que me estás diciendo. Finalmente, mamá e hijas ya crecidas dijeron, ¿y si probamos? ¿Y si vamos un tiempo nuevamente con él a ver qué pasa? Lo hicieron, sorprendidas, escamadas, pensando que quizás no iba a haber verdaderamente un cambio. Al reunirse ellos, el cambio no solamente ocurrió en él, en sus hijas, en su esposa, sino en toda la familia. Particularmente yo puedo testificarte de esta familia porque en los distintos viajes que he hecho por el país, me tocó hospedarme en varias ocasiones en esa familia. Y escuché su testimonio una y otra vez y les decía, ustedes no me están diciendo la verdad, ustedes me están cotorreando. Si yo los veo muy felices, porque no solamente tuvieron 2 hijos, Dios les bendijo con más hijos y tú podías ver una familia feliz y una familia integrada. Cuando nos sentábamos a la mesa, yo le decía a Mari, por ponerle algún nombre a esta querida mujer, Mari, qué rico cocinas, seguramente tu mamá y desde hace mucho tiempo cocinas. No, yo tengo que confesarle algo. Yo no sabía cocinar. Nunca supe cocinar. Hasta que conocí a Jesús, entendí mi papel como mujer y aprendí a cocinar y a agradar a mi marido y a hacerle de comer. Yo decía, bueno, ustedes me hablan de otra familia. Ustedes me están aquí cotorreando o algo diferente está pasando. Puedo decirte que literalmente en ese hogar se cumplió la promesa que recibió el carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos fueron transformados y es una familia que completa en un lugar de nuestro país, sirven juntos a Dios y Dios les ha bendecido grandemente. Como este ejemplo pudiera citarte muchos.
es un ejemplo muy particular porque de una manera milagrosa todos juntos recibieron la palabra y fueron transformados cuando había una destrucción total, una destrucción completa. Pero no ocurre así en todos los testimonios o ejemplos o en la vida de los presentes. Y yo creo que para ello es importante que vayamos a la Escritura y que la analicemos. Volvamos a nuestro pasaje inicial, por favor. Estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 16. Dice el verso 30. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es importante que entendamos en qué contexto se ha dado o se dio este pasaje que estamos leyendo en estos momentos. Para eso le pido que me acompañe al versículo número 23. Pablo y Silas estaban predicando el evangelio en la ciudad de Filipos, y mientras lo hacían, gente que se habían molestado mucho con ellos porque habían hecho un milagro muy particular, hicieron que fueran a la cárcel. Y en el verso 22 dice que se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las vestiduras, ordenaron azotarlo con varas. Verso 23, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El pasaje es particular, lo completamos con el verso 24. El carcelero, está hablando ya de él, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La escena es una escena verdaderamente terrible. Pablo y Silas son acusados por algo que no debieron haber sido acusados, por predicar el evangelio, porque había por ahí una hechicera que hacía muchos milagros y le daba mucho dinero a unas personas que las regenteaban o que administraban su hechicería o su adivinación. Pablo libera a la mujer, y ¿qué es lo que pasa? Se molestan estas gentes y hacen que lo metan a la cárcel. Pero no fue meterlo a la cárcel amablemente. El pasaje dice que toda una multitud los toma como un motín. Seguramente ahí empezaron los golpes, empezaron las malas palabras. Dice en el verso 22 que les rasgaron las ropas y les ordenaron azotarles con varas. O sea, empezó una gran violencia en contra de ellos. Verso 23, después de haberles azotado mucho. O sea, aquí no hubo unas caricias, una sacudida. No, los judiciales que el día de hoy destruyen vidas y personas, esos existen desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo dice que aquí no solamente los azotaron, sino por algo el escritor del libro de los Hechos enfatiza, los azotaron mucho. Fue mucho lo que los azotaron, de tal grado que quizás estas personas pudieron hasta haber tenido un desmayo en los golpes que les dieron, que Pablo y Silas muy probablemente tendrían la espalda desbaratada a golpes, herida, sangrante, la piel en carne viva, una cosa tremenda. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Y qué hizo el carcelero? Ellos conocían muy bien su oficio, dice que los puso en el calabozo más profundo y los guardó con mucha seguridad. Los carceleros en aquel tiempo sabían una cosa: si se te escapaba un preso, era vida por vida. Se te escapó, tú tienes que morir. No era cualquier castigo el que le daba a un carcelero. Este era el jefe de los carceleros, y particularmente es importante que entendamos que para jefe de carcelero no se escogía a la persona más cortés o gentil de la ciudad, no se escogía al soldado más amable o con mejores relaciones públicas, siempre se escogía a la persona más violenta para tratar con criminales, agresiva, a las personas en muchas ocasiones crueles y que aborrecen a las personas que les rodean. Este es el pasaje que rodea a la promesa que hoy queremos estudiar con profundidad. Verso 25, pero aquí empieza la mano de Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. A ver, espérame tantito. Los azotaron, los golpearon, rasgaron sus ropas. Una multitud, de una manera totalmente injusta y depravada, hace que los encierren. Los calabozos de aquel tiempo eran húmedos, discúlpeme, no tenían sanitario, eran sucios, apestaban, era una cosa verdaderamente asquerosa estar en ese lugar. Y Pablo y Silas estaban cantando, cantaban himnos y oraban. ¿Qué le pasaba a esta gente? Algo raro está sucediendo en el pasaje que estamos nosotros estudiando. Y dice además de ello que no lo hacían en voz baja, sino que los presos los escuchaban.
O sea que ellos verdaderamente estaban manifestando su agradecimiento y quizás recordaban el Salmo 103 que cantábamos hoy. Alma mía, bendice a Jehová. Es que Dios ha sido muy bueno con nosotros. O como Pedro en alguna ocasión dijo, es que Dios me ha tenido por digno de padecer por Él. Es que a veces cuando nosotros padecemos por causa de Cristo debemos de tomar en cuenta una cosa. Si Él padeció por nosotros, es mínimo lo que por nosotros podamos padecer por Él. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. La mano de Dios se mete tremendamente en esto. Sobreviene un terremoto. Yo les aseguro una cosa, esto nunca había ocurrido en esa cárcel. Si hubiese ocurrido, la cárcel estuviera hecha de una manera muy diferente, o el carcelero hubiera tomado otras prevenciones. Y al sobrevenir el terremoto, no se destruye la cárcel aplastando a las personas que estaban ahí, porque no era el propósito. Simple y llanamente, se abren las puertas, se rompen las cadenas. Dios intervino de un modo sobrenatural. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, dice la Escritura. Despertando el carcelero, que si se había dormido quiere decir que estaba segurísimo que no se le iban a escapar, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero, que es la persona central del pasaje que queremos hoy estudiar, cuando ve las puertas abiertas, él no sabía si estaban adentro o no los presos. Él dijo, ya me mataron, ya lo perdí todo, el juicio que me espera es terrible. De una vez, toma su espada y está a punto de degollarse en aquel mismo lugar. Pensar en estos segunditos que pasaron aquí, quizás sea pensar en muchísimas cosas que pueden ocurrir en la mente de las personas cuando se enfrenta a la muerte o cuando se enfrenta a una situación terrible. Por un lado tenemos a Pablo y a Silas en el calabozo, y creo que también es importante añadir que el pasaje dice que ellos fueron puestos en el cepo. Es una palabra que no es muy utilizada entre nosotros, pero el cepo era varias tablas de madera en las cuales el preso ponía sus manos y sus pies y eran asegurados con cadenas y con candados. ¿Qué propósito tenían? Que no pudieran moverse. ¿Qué propósito tenían? Era una tortura adicional al estar encarcelado. ¿Qué propósito tenían? Tenía el propósito de que la persona no pudiera escaparse de ninguna manera. O sea que cuando Pablo y Silas se ponen a cantar en la cárcel, una cosa nos manifiestan: no son las circunstancias externas las que hacen feliz o infeliz a un ser humano. Es lo que uno trae adentro. Azotados, dolidos. Imagínate tus manos puestas entre madera con cadenas y candados, tus pies en una cárcel oscura, húmeda, maloliente, con alimañas que les rodeaban y probablemente les caminaban por la cara y ellos no podían hacer absolutamente nada. La escena era espantosa. Los calabozos de aquel tiempo eran completamente oscuros, sobre todo si lo metieron al calabozo de más adentro. La oscuridad total. Y afuera, plácidamente dormido, el carcelero, pensando quizás al otro día dónde se iba a ir a pasear con su familia, o qué iba a comer, o algo semejante. De un momento a otro todos los papeles se cambian. Y este hombre, el carcelero, en lugar de decir yo soy aquí el que manda, intenta quitarse la vida. Solamente quiero decirle a los presentes, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación como esta, es cuando empezamos a valorar lo que realmente tenemos o no tenemos en esta vida. Es tremendo ver el pasaje, porque la Escritura nos dice que el carcelero los saca de la cárcel, él mismo los saca de la cárcel, sacándolos les dijo: señores, ya no son los esclavos, ya no son los malditos, ya no son los despreciados, encarcelados, les dice: señores. Y la palabra señores, particularmente en el Nuevo Testamento, tiene una implicación de amo, como el dueño de los esclavos. En otras palabras, mi vida está en tus manos. Señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué implica una pregunta tan de repente? Le voy a decir por qué me parece de repente. Yo veo gente que aquí tiene a veces semanas y meses asistiendo y nunca me preguntan eso. Yo veo personas que han leído la Biblia completa y después de eso no se preguntan, ¿qué hago para ser salvo? No son iluminados, no ven su necesidad. Pero este hombre, por un momento, con la espada en la mano, se enfrentó a la realidad a la que muchos no se atreven a enfrentar. La vida en esta tierra es efímera, es muy pasajera y en cualquier momento todo se puede terminar. La vida en este mundo puede cambiar de un momento a otro como un carcelero que dormía plácidamente y de repente un terremoto. Todos se le habían escapado, según él entendía, y no fue así, afortunadamente para él. De repente una noticia de un cáncer, de repente un accidente, de repente un paro cardíaco. De repente tu jovencito lleno de vida se va a la fiesta con los amiguitos, no regresa. De repente la vida puede dar un vuelco absoluto y total. El problema es que el ser humano vive muy ensoberbecido y vive pensando que esto es para siempre, que este cuerpo es inmortal y que nadie le hace nada. Cuando, si somos honestos, no hay algo más frágil que nuestro propio cuerpo, que fácilmente puede perecer. Esas reflexiones difícilmente pasan por la mente de muchas personas. Menos pasarán por la mente de un soldado cruel, victorioso, que por algo era el jefe de la cárcel. Sin embargo, las circunstancias lo obligaron a por un momento tener que meditar en quitarse la vida. ¿Cuántas cosas no habrán pasado por su mente? ¿Me van a matar? ¿Me van a quitar la vida? ¿Voy a ser reo de juicio? ¿A lo mejor me van a esclavizar de por vida en la peor mazmorra? ¿Qué habrá pensado? ¿Mi familia se va a quedar desamparada? El hombre estaba a punto de quitarse la vida. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Cualquier persona que no tuviera amor en su corazón, que hubiera dicho, que se quite la vida y así salimos más rapidito todos los que estamos aquí adentro. A Pablo le interesaban las almas. Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese hombre tuvo un encuentro con la muerte, tuvo un encuentro con la desgracia, y lo que podemos ver claramente en el pasaje, en primer lugar, es que él se mete temblando dentro del calabozo, se postra a los pies de Pablo y de Silas, después los saca de la cárcel, verso 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las palabras son muy sencillas, muy comprometedoras, pero se cumplieron en la vida del carcelero de Filipos. Y es que cuando cualquiera de nosotros se enfrenta a una crisis familiar, económica, alguna frustración, alguna desesperación, alguna injusticia, o como este hombre que verdaderamente quería suicidarse de tal modo que Pablo tuvo que gritar a gran voz para impedírselo, nosotros empezamos a valorar realmente qué hemos hecho con nuestra propia vida. ¿Qué pasa con nosotros? Quiero decirles que mucha gente por eso se anima a venir a una reunión cristiana como la que estamos el día de hoy. Yo he oído palabras en este lugar, en los lugares donde Dios me ha permitido compartir. ¿Para qué viene la gente? Usualmente la gente viene diciendo, es que mi matrimonio está destruido. Es que ya no puedo más, por favor ayúdeme. Vinimos
Venimos juntos porque nuestro hogar es un infierno, he oído decir a personas. He pensado en quitarme la vida, por favor, ayúdeme. Algunos otros, particularmente las mujeres, dicen, estoy desesperada por mi hijo, estoy desesperada por mi hija, por favor, hagan algo por nosotros. Me siento solo, es el clamor de muchos jóvenes. Algunos otros es, ayúdenme porque estoy encerrado en un círculo de alcohol, en un círculo de droga, en un círculo de desesperación. Ya no puedo, ayúdenme. Algunos otros dicen, no soporto más vivir con esta persona, con mis padres, o con este hijo, o con este marido. Pero muy pocas personas dicen, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muy pocas. Todo el mundo viene pidiendo ayuda para el otro. Pocos vienen diciendo, el problema está aquí. La gente viene rogando, a veces con lágrimas. Incluso yo no dudo que el día de hoy muchos de los presentes hayan venido y la intención principal es que cambie este que está aquí al lado de mí, porque me hace muy difícil mi vida. Qué distinto es el cuadro que hemos visto hoy. Por un lado, un Pablo y un Silas metidos en la cárcel más espantosa, pero felices, dándole gracias a Dios, orando en alta voz, cantando himnos. Por otro lado, un hombre cuya vida había terminado, cuya carrera militar era un desastre total, pero ese hombre, en lugar de decir, sáquenme del problema, no se escapen presos, él mismo lo saca de la cárcel. Su pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo yo? ¿Qué habrá visto Pablo en esta persona que cuando le predica, le dice, cree en el Señor Jesucristo y vas a cambiar tú y toda tu casa? Vio una gran honestidad. Vio una persona que se estaba dando cuenta que el problema no es su esposa. Vio una persona que se estaba dando cuenta que el problema no era el de al lado. Vio una persona que se estaba dando cuenta que para acercarse a Dios lo que necesitas es enfrentarte cara a cara con Él. Y eso es lo que la gente no quiere hacer. Oh, amigo, queridos amigos que nos visitan cada domingo y que sigues pensando que por venir aquí vas a hacer méritos con Dios y algo le va a pasar a tu mujer, a tu esposo o a tus hijos, y no te das cuenta que al que está buscando Dios es a ti, a nadie más que a ti. Y las mamás se me acercan y me dicen, por favor, ora por mi hija, ora por mi hijo, no se olvide de mi esposo, por favor, ayúdeme. Pues sí oramos. Pero yo quiero decirle que si usted es el carcelero de Filipo, al que está buscando Dios, a veces al que ha metido Dios en un rincón para que te enfrentes a tu vida, a tu necesidad, a tu desesperación, es a ti. Eres tú el que necesitas abrir los ojos. Eres tú el que necesitas ya cambiar tu voz y tu petición y dejar de decir el otro. El día que esta mujer se componga y sea como yo quiero, todo va a cambiar. ¿Por qué no enfrentarte con Dios con responsabilidad y decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo. Y es que, les soy honesto, algunos de los presentes, yo ya los veo, por como son tan pretextudos, ya te veo delante de Dios pretextando. Sí, Señor, yo iba a las reuniones, pero es que esta mujer no cambió. Es que estos hijos que me diste, es que estos padres, y así, ya te veo ahí delante de Dios. Pero yo quiero recordarles a todos los presentes que la Escritura nos dice que aquel día vamos a estar solos, tú y Dios. No va a haber pretexto, no vas a poder señalar a nadie, no vas a poder decir mis padres, no vas a poder decir el pueblo en el que crecí, la escuela en la que me eduqué, no vas a poder señalar a nadie, vas a tener que ser responsable y presentarte delante de Dios. El que se atreve en esta vida a decirle, Señor, ¿qué debo hacer yo para que venga la luz a mi vida? Porque, volvamos al pasaje, por favor, dice que este hombre pidió luz. Es muy específico lo que él hizo.
Dice la escritura en el verso 29, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro. Y es que el ser humano que está lejos de Dios es muy particular. Siempre sabes qué es lo que debes de hacer. No, si yo tengo mucho tiempo viniendo aquí, lo que yo tengo que hacer es arrepentirme, confesar mis pecados y después de eso pues creo en Jesús y ya. Hasta clases das ahora, pero tu vida no ha cambiado. No va por ahí, amigo. La actitud de este hombre, ¿cuál fue? Necesito luz. Ya no entiendo nada. Estuvo a punto de quitarse la vida, estuvo a punto de perderlo todo. Cuando vio a Pablo y a Silas ahí, seguramente los recordó cantando, los recordó orando, seguramente hasta se acordó de algunas palabras y dijo, ellos tienen luz, yo tengo tinieblas. Ellos tienen lo que yo necesito. Y pidiendo luz, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, a ver, a lo mejor no me has entendido esa palabra, señores, es la palabra griega kurios con la que se refiere uno a Dios en el Nuevo Testamento, o con la que los esclavos se referían a sus dueños, a sus amos. Cuando este hombre, el soberbio carcelero, que muy probablemente él mismo les puso cadenas, que muy probablemente él mismo les puso candados, que muy probablemente él les dio un empellón, un empujón para meterlos allá adentro, ese hombre a sus pies se postra pidiendo luz y les dice, señores, ese hombre tuvo un gran cambio en su vida. Es el que le ha faltado a muchos de los presentes. Por eso no has cambiado tú, por eso no ha cambiado tu familia, por eso no ha cambiado ni siquiera tu petición. Por eso vienes cada semana y no alcanzas la luz que necesitas porque no te estás refiriendo o no estás enfocando el problema como lo debes de enfocar. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo vio tal fe en este hombre. Lo vio de tal modo humillado y quebrantado que dijo, con este yo no me espero. Inmediatamente le dijo, ni siquiera le dijo arrepiéntete, lo vio doblegado y le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Él salva a las personas. Yo no tengo nada para darte, yo no puedo transformarte, pero yo conozco a alguien, se llama Jesucristo. Si tú crees en Él, Él cambia tu vida y Él cambia lo que te rodea. Puede cambiar toda tu casa. ¿Y sabes qué? Eso fue lo que ocurrió en este pasaje que vamos a leer. Acompáñame por favor, estamos en Hechos 16, dice que pidiendo luz se precipitó adentro. Verso 31, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A ver, no estaban en la cárcel. ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes qué hizo el carcelero? Ya no tenía miedo de morir, ese miedo lo perdió. Él mismo los toma y se los lleva a su casa. Y ahí, en su casa, Pablo les predicaba el evangelio. Seguramente ahí fue donde Pablo detalló el arrepentimiento. Seguramente ahí fue donde Pablo detalló la crucifixión y la muerte y resurrección de Cristo. Seguramente ahí fue donde Pablo pudo hablarles de lo que es una consagración total. Pero no fueron largas prédicas, ni días, ni semanas, ni meses. Fueron las palabras más sencillas las que transformaron a este hombre. Porque se atrevió a decir, el que necesita soy yo, no el de al lado. Sigamos leyendo. Dice el verso 33. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios. Se cumplió lo que Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y analizando el pasaje, al parecer no solamente se convirtió él, su esposa, sus hijos, sino muy probablemente sus siervos, sus sirvientes, sus esclavos, todos los suyos, dice ahí, quizás hasta parientes cercanos. Y es que el pasaje nos da a entender varias cosas. Imagino un poco, lo demás ahí viene, usted juzgue. Yo imagino por un momento a este soldado de esta ciudad
jefe de la cárcel, como un hombre muy rudo y violento, como un hombre quizás agresivo, prepotente y autoritario. Y de repente, cualquiera de los hijos ve a papá llegar con dos de personas de la cárcel, heridas, muy heridas, pero con un rostro resplandeciente. Y los ve llegar y aquellos hombres hablan palabras maravillosas que papá las escucha de una manera que bebe cada una de aquellas palabras. No solamente eso, sino que el papá que llegaba siempre a dar órdenes malhumorado, gritando, golpeando, empieza a curar con sus propias manos, como dice el pasaje, la espalda de aquellos varones. Empieza como una madre tiernamente con su niño a curar, a vendar, quizás las manos ensangrentadas por las cadenas, los pies. Yo veo, discúlpeme, a la esposa de este hombre con la boca abierta, a los hijos con los ojos como plato, admirando, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Y sabes qué ocurrió? Ese mismo día creyó él, toda su casa, se bautizaron, y no solamente eso, sino que aquí viene una palabra muy hermosa en el verso 34, llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, no es sí voy a ser cristiano, pues ni modo, no me queda otra, si no me voy a ir al infierno. No, ¿qué va a ser eso? El hombre estaba dando brincos de gozo. Estaban felices, había un verdadero deleite, porque había verdaderamente visto la luz para él, y lo más glorioso, todos los de su casa estaban viendo la luz. No, aquel era un día de verdadera y grande fiesta para todos. No ocurre lo mismo con todas las familias, yo lo sé, pero yo quiero que entresaquemos algunos secretos, algunas verdades del pasaje. Primeramente quiero remarcar la actitud de este hombre en su búsqueda de Dios. No vino a condicionar a nadie, no vino a señalar a nadie por la vida que llevaba, sino que él se enfrentó. Señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? No dijo qué va a hacer Dios, no dijo sálvenme a las personas que le estaban predicando, no dijo hagan algo por mí, sino que el hombre asumió plena, absoluta y totalmente su responsabilidad para con Dios, para con sus hechos y para con su manera de vivir. Se puso delante de Dios y dijo, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Esa actitud hizo la diferencia y el hombre recibió toda la luz que estaba buscando. Es cierto, pasó una crisis, es cierto, había problemas, lo que tú quieras, eso los tenemos todos. No. ¿Cómo los enfrentó? Dejó de señalar para los demás lados y empezó a decir, Dios y yo. Él no se dijo, estoy perdido porque voy a perder mi trabajo, porque me van a castigar. Él dijo, estoy perdido porque estoy muy lejos de Dios, porque no tengo lo que tú tienes, Pablo. ¿Por qué no tengo lo que tú tienes, Silas? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Repito, ¿cómo lo habrán visto Pablo y Silas que automáticamente le dijeron, solamente cree en Jesucristo y va a ser transformada tu vida y va a ser transformada la vida de toda tu familia? ¿Cómo lo habrán visto? Listo, con la actitud correcta, con el anhelo, dirigido muy bien con Dios, con la responsabilidad. Yo soy el responsable. No importa lo que diga fulano, no importa lo que diga sutano. Es que a veces la gente está llena de pretextos. No, es que yo no quiero ser como fulanita, ella es bien hipócrita. No, yo no quiero ser cristiano porque me va a pasar como al tal. No, son puros pretextos. ¿Por qué no te atreves a quitar a toda la gente, a dejar de pensar en que cambie el otro y te pones tú y Dios, persona con persona, y dices, Señor, ¿qué debo hacer yo? No qué debe hacer el pastor, no qué deben de hacer los demás por mí. Usted me dice muchas veces, ore por mí para que yo me salve. Mire, lo hacemos. Antes de venir aquí hemos orado mucho por usted, pero eso no es el propósito. ¿Tú qué debes de hacer? Tú, ¿a ti qué te corresponde? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa.
Ahora, la palabra creer es importante que nosotros lo entendamos, porque en este tiempo en el que vivimos se ha malinterpretado de una forma verdaderamente espantosa. A la gente le dicen en las congregaciones, si tú dices que Jesús es el Señor, si tú repites una oración, si tú aceptas a Cristo, si tú te bautizas, si tú perteneces a nuestro grupo, si tú eres recibido en plena comunión, tú ya creíste en Jesús. Yo creo que va mucho más allá que eso. La palabra creer en el Nuevo Testamento es la palabra pistis, que es una confianza absoluta de corazón en algo o en alguien. Creer en el Señor Jesucristo implica decirle, Señor, aquí está toda mi vida, tú la vas a dirigir mejor que yo. Creer en el Señor Jesucristo implica obedecerle por completo. Creer en el Señor Jesucristo implica decir, tú eres más sabio que yo y tú vas a saber dirigir mi vida mejor que yo. Creer en el Señor Jesucristo, ¿sabes qué implica muchas veces? Tomar toda la doctrina que tienes en la cabeza, todas tus ideas de cómo debes de ser salvo y decir, Señor, no sé hacer las cosas. Dame tu luz, dame tu luz. Si el carcelero se postró ante Pablo y Silas, dígame si no es para que nosotros doblemos rodilla ante Dios y le pidamos a Él su luz y le digamos, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo sé todo, he hecho muchas cosas, he cambiado muchas cosas, pero no tengo esa paz, ese gozo, ese amor que tu palabra promete. ¿Por qué no humillarnos ante Él? ¿Por qué no humillarte ante Él? ¿Por qué no ir a quien debes de ir y decirle, dame luz? Y en segundo lugar y dime qué hacer, porque lo voy a hacer. Quiero ser honesto, el problema de mucha gente que no ha cambiado es uno. Dios te ha dicho lo que debes de hacer y no lo has hecho. Dios te ha dicho a quién debes perdonar y lo haces a medias. Dios te ha dicho a quién debes de pedir perdón, no has ido. O cuando fuiste, te justificaste demasiado. Dios te ha dicho, ama a tu esposa, sírvela, haz un borrón y cuenta nueva. No lo has hecho. Dios te ha dicho qué debes de hacer y lo has hecho a medias. Amigo, con Dios no se juega. Cuando tú te atreves a pedirle a Él qué debo hacer, no juegues. No juegues porque Él no jugó cuando entregó su vida por nosotros. Lo que Él te marque, lo que Él te diga que hay que corregir, lo que tú sabes que hay que cambiar, lo tienes que hacer con radicalidad. Si no, la poca luz que Él te está dando se desvanece. Esto no es un juego. Y si podemos ver milagros tan hermosos como el que estamos leyendo del carcelero de Filipos, con una transformación total de su vida y de su familia, y si te puedo dar ejemplos como el que di al principio de Juan y tantos más que yo he visto de familias completas, pues yo creo que nos debe de animar. Hay esperanza para ti y para tu familia. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, los Evangelios, quiero decirles que la mayoría de los casos, las conversiones eran con toda la familia. Yo creo que aquí tengo que anotar y comentar algo para que entendamos algunas cosas. La mayoría de las conversiones eran con toda la familia. Se nos habla que se convierte Cornelio, que era un centurión romano, junto con toda su casa. En los evangelios se nos habla que se salva el jefe, el principal de la sinagoga, y se nos dice que creyó él con toda su casa. La Biblia constantemente en el Nuevo Testamento nos habla de eso. Sin embargo, cuando empezamos a leer las cartas apostólicas, como puede ser la carta a los Corintios, empezamos a ver que dice, si alguna mujer tiene marido inconverso, si algún hombre tiene mujer inconversa, empezamos a ver algo distinto. Y aquí quiero anotar un punto que me parece que es importante para interpretar lo que estamos leyendo y pasarlo a nuestros días. La familia judía, que es la que representa los evangelios y el libro de los Hechos, era una familia sumamente unida. Tan unida que en el Antiguo Testamento, por citar uno de tantos pasajes, dice uno de los proverbios, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Pero jamás tú leerás que dices, no dejes a tu padre, no dejes a tu hermano, porque eso se da más que por entendido en el Antiguo Testamento, por la gran unidad. Pensando en el decálogo, en los 10 mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, era un mandamiento tan básico que a ningún hijo se le ocurría faltarle a su padre, faltarle al respeto,
alejarse de él, abandonarlo en un asilo, no visitarlo. Bueno, a nadie le cruzaba eso por la cabeza. Eran familias unidísimas. Cuando cualquiera podía ver el sexto mandamiento de no adulterar, no se le ocurría a nadie ser infiel a su esposo o a su esposa. La unidad era muy fuerte. Los hijos, hasta la fecha, de las familias judías, de las familias en Medio Oriente, son muy integradas, son muy unidas. Por eso tú puedes ver en el libro de los Hechos y en los Evangelios que cuando se convertía uno, se convertía toda la familia. Era algo natural. Pero ya cuando se empezó a predicar en Corinto, en Grecia, en Roma, cuando se empezó a llevar la palabra allá a Asia Menor, por allá donde hoy es Turquía, pero en aquel tiempo nosotros conocemos ciudades en la Biblia como Efeso, ciudades en la Biblia como la Odisea, allá la unidad familiar no era tal. Y si vemos la unidad de nuestro querido México, no, pues no la hay. La destrucción familiar, la desintegración es tremenda. Las familias han estado desmoronando. El respeto de los hijos a los padres pierde de una manera exponencial. Los matrimonios se están divorciando. Los padres, discúlpenme, ya unos ya ni siquiera merecen el apelativo de padres. Es tremendo pensar que la violencia que se da contra los niños, que son cientos y miles de casos que se reportan año con año, la gran mayoría de los violadores, de los golpeadores, son los propios padres. Vivimos una destrucción total. Es por eso que en este tiempo, cuando se convierte una persona, no tan fácilmente como en aquel momento, toda la familia era transformada porque la unidad natural ayudaba. Pero no por eso vamos a dejar de tener esta promesa. Es real. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Está prometido y se cumple. Lo que pasa es que ahora hay que restaurar muchas cosas. Ahora yo me enfrento con gente que viene aquí y me dice que tengo 10 años de no hablarle a mi mamá. Ah, carambas, no, pues no está tan fácil. Sobre todo si entendemos que en el griego la palabra casa, la idea que nos está dando a entender es la gente con la que vives, convives y tienes influencia. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues si tienes 10 años de no hablarle a tu mamá, pues no es tu casa. Si yo conozco gente que me dice es que hace 15 años no veo a mis padres, yo no conocí a mi papá, yo me crié con mis tíos en otra ciudad. Se oyen historias que en el contexto de los evangelios y libro de los Hechos no existían. Ya en Corinto y eso ya se parecía a la desgracia que vivimos usted y yo. ¿Qué ocurre? Ocurre que la promesa se cumple, pero a veces puede tardar un poquito más. Pero el principio sigue firme. El gran propósito de Dios, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú entiendes tu necesidad de Dios, dejas de esperar que el otro cambie y dices el que necesita cambiar soy yo. Y si viene junto contigo, no creas que por eso ya tienes las cosas de gane. A veces te debes demandar más a ti mismo para que no vaya a tropezar a alguien que está caminando, porque eso sería espantoso delante de los ojos de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, porque también se cumplen las palabras de Jesús cuando Él dijo que Él no ha venido a traer paz a la tierra sino espada. Y en la Escritura dice, si usted me acompaña en el Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo número 12, el propio Jesús nos dijo, así como viene esta promesa del libro de los Hechos, Él también nos advirtió que iba a haber separación y división. Lucas 12, verso 51, por favor, dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3, estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. El Señor Jesús fue claro también en especificarle a las multitudes que en muchos de los casos no iba a ser tan hermoso como en el carcelero de Filipos, que toda la familia se iba a convertir. A veces es al revés. A veces tú te quieres acercar a Dios y tu hija te dirá, ¿por qué vas a esa reunión? A veces tú te quieres acercar a Dios y te dirán, ¿a poco ya no vas a participar de este evento de la familia? A veces te quieres acercar a Dios y hemos tenido muchos casos en los que se les ha dicho, si tú sigues yendo a esa reunión, no vuelves a entrar a esta casa y la gente tiene que decidir. Hay una lucha. Desde que se empezó a predicar el Evangelio, el reino de Dios ha sufrido violencia.
Una guerra se desata desde que tú oyes estas palabras. Y esa guerra que se desata es en tu mente, es en tu familia, es con la gente que te rodea. Y muchas veces en esa guerra mucha gente quiere alejarte, otros quieren acercarte. Pero las decisiones son de cada uno de nosotros. Eso fue lo que entendió el carcelero de Filipo. Y dijo, ¿yo qué voy a hacer para cambiar mi vida? ¿Y sabes qué pasó con él? Cambió su vida y cambió la vida de los que le rodeaban. Eso fue lo que ocurrió con él. Y eso es lo que Dios quiere que ocurra contigo. Es muy importante que enfoques tu problema. Permíteme contarte otra historia, así como la que te conté de Juan. En esta ocasión quiero hablarte de Margarita. Nada más que esta historia es contraria y tú vas a escoger cuál quieres en tu vida. Margarita es una señora que yo conocí quizás hace 7 u 8 años, no recuerdo exactamente. Y cuando yo la conocí, ella se sentaba conmigo llorando, diciendo, mi familia está completamente destruida. Mi matrimonio es una desgracia, vivimos bajo el mismo techo, pero tenemos años de no tratarnos entre él y yo. Entre mis hijos y yo hay una separación, no nos entendemos, vivimos vidas separadas. ¿Qué puedo hacer? Tú necesitas a Jesús. Por más que le hablábamos de Jesús, Margarita no entendía a Jesús y cada cita parecía que era un solo cassette. Es que mi esposo, es que mis hijos, es que mi esposo, es que mis hijos. Finalmente Margarita tomó la decisión de abandonar su hogar porque había cosas indignas al interior de su hogar. Y ella pensaba, la solución es, me voy a ir a vivir con mi familia, con su madre, con sus hermanos, y con eso voy a estar tranquila. Quizás pudo descansar un poco los conflictos que tenía dentro de su alma respecto de su familia, pero eso no solucionó la soledad que ella tenía. Al poco tiempo ella empezó a entender más el Evangelio y vino una paz a su alma, probablemente se salvó, no lo sé. Sin embargo, una nueva esperanza vino a la vida de Margarita. Una familia de provincia la invitó a vivir con ellos y ella pensó, así voy a ser feliz. Me voy a ir a vivir con una familia cristiana y así rodeada de gente cristiana me voy a sentir satisfecha como no me he sentido hasta el día de hoy. Eso es lo que necesito. Se fue Margarita, dejó la ciudad y estuvo viviendo en aquel lugar. Mientras estaba allá, al principio se sentía muy a gusto, muy contenta. Pero al pasar de los días, a todo le hallaba pero, todo le amargaba y todo le era dificultad. Extrañaba muchísimo a su familia y decía, es que yo quiero estar con mi familia. No, aquí no me siento a gusto, nada mejor que estar con mi familia. Y Margarita finalmente regresa con su madre, con sus hermanos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estando con su madre y sus hermanos, otra vez es la misma historia. No, yo estaba más feliz allá. Allá es mi lugar, allá es donde yo me iba a sentir feliz. Y luego cuando estaba con su familia decía, es aquí. Y luego fue a vivir con una amiga mejor, a ver si viviendo con la amiga encontraba lo que necesitaba. Margarita, ¿cuántas habrá por aquí? Que tu anhelo es escapar de esa casa en la que vives, que tu anhelo es que cambien la gente que te rodea, que tu deseo es que lo que está alrededor cambie y no te das cuenta que el problema y la tristeza que traes arrastrando está acá dentro de ti. Ahí es donde está. Esa es la que necesitas ver. Como el carcelero de Filipos, que vio a 2 hombres en la peor circunstancia humana en la que tú puedes ver a alguien encadenado en un cepo, en un calabozo oscuro y maloliente, pero cante, orando y contentos. Eso es lo que necesitaba el carcelero y eso es lo que anheló y les dijo, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Yo, no mi familia. Yo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Tú lo que necesitas es cambiar tú. Tú lo que necesitas es ya quitar los ojos de los hombres. Tú lo que necesitas es aprender a doblar rodilla delante de Dios. Hoy pudiera platicarte muchísimos testimonios de familias transformadas. Algunas fueron cambiadas en semanas, otras en meses, otras en décadas. ¿Estarías dispuesto a esperar décadas? Lo más importante es cambiar uno primero. Les soy honesto, el tiempo hoy se me agotó para hablar todo lo que quisiera, pero hay una segunda parte, mucho más práctica, que quiero hablar dentro de 8 días.
¿Qué hacer para que cambie mi familia? Pues ya sabes, tienes que cambiar tú y tiene que cambiarte Dios. Pero vamos a ver algunos principios bíblicos claros y específicos para que tú entiendas por dónde hay que entrarles. Sobre todo para cuando tú ya has encontrado la luz, ¿qué hacer para transmitírsela a los demás? Eso lo hablaremos dentro de 8 días, porque si no hoy me prolongaría más. Y hoy quiero dejar sentado las verdades que vivió el carcelero de Filipos. Volvamos al pasaje, por favor. Es en el libro de los Hechos, en el capítulo número 16. Ese día se encontraron dos realidades. Una realidad era la realidad de Pablo y Silas, humanamente desastrosa, pero estaban bien felices. La otra realidad era la del jefe de la cárcel, humanamente victorioso, pero un hombre vacío y destruido. Y aquel día, ese hombre libre, ese hombre que se trató de quitar la vida, se mete a la cárcel, se arrodilla ante Pablo y Silas y les dice: denme luz, necesito luz. La palabra luz en el Nuevo Testamento, phos, nos implica una luz propia, una luz verdadera. Cuando él decía denme luz, la palabra que utiliza aquí Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, es muy especial. Nos está hablando de una luz como la del sol, que el sol tiene luz propia, la luna no tiene luz propia. O sea, yo necesito una luz que no se apague más en mi vida. No necesito la felicidad que me da una noche de juerga, de borrachera. No necesito la felicidad que me da un pecado instantáneo como la fornicación. No necesito la felicidad que me da el odio y los gritos. Porque yo quiero decirle que la gente que odia y grita se siente feliz muchas veces cuando lo hace en el momento. Pero después, la cruda que viene por el odio y los gritos es de las peores que existen. La conciencia que Dios nos ha dado nos grita y nos acusa que hemos hecho muy mal y nos destruye y nos aplasta y a veces no te deja vivir y te lleva a unas terribles tinieblas. La luz que necesito, decía este carcelero, no es una luz común. Necesito una luz que ya no se apague. Esa es la luz que tú necesitas. Tampoco, y quiero decirlo con todas sus letras, es la luz de la religión dominical, que vienen los domingos y te sientes un poquito mejor, pero en la semana tu vida sigue siendo la misma. Esa es la luz de los hombres que se apaga. Esa es la luz de leer la Biblia solamente a la letra o solamente oyendo la de los hombres. Tú necesitas ver la luz de Cristo y esa luz se ve cuando te haces responsable y te atreves a decir: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo de hacer yo? Porque yo soy el responsable de mi vida. Yo soy el constructor de mi propio destino. Yo soy el que me he traído hasta donde estoy. Y si tengo esta esposa es porque yo he llegado hasta aquí con ella. Y si tengo estos hijos porque son el resultado de mi propia vida. Ah, qué manera de hacerse responsable. ¿Serás capaz de hacerlo? Y pidiendo luz, este hombre recibió una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La palabra salvo ya la estudiamos aquí hace algunas semanas. Implica tener paz verdadera, implica ser libre del pecado. Salvo implica tener la paz verdadera de Dios. Salvo implica tener la sanidad completa de tu corazón. Y la palabra salvo tiene una implicación muy bonita que tiene que ver con shalom en hebreo, que quiere decir paz integral o felicidad completa. Te vas a sentir lleno y completo con Él. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa salvación Dios te la promete a ti y a los tuyos, si tan solo crees en el Señor Jesucristo. Pero creer implica, primeramente, es un arrepentimiento total, un doblegarse, un pedirle la luz a Él, porque solamente Él nos puede dar esa luz que estamos necesitando. ¿Les parece si tenemos un momento de oración y de meditación? Cada quien en su lugar. Yo le pido de favor que cierre sus ojos, incline su cabeza y por un momento haga una honesta evaluación de su propia vida. Honesta, por favor. ¿Alguna vez usted le ha dicho a Dios qué debo hacer para ser salvo? ¿Alguna vez usted ha pedido luz? A lo mejor se lo ha preguntado a los hombres. Quizás ha pedido que cambie su familiar. Quizás ha pedido que cambien los que le rodean, pero alguna vez se ha humillado ante Dios y le ha pedido luz. Dice el pasaje que este hombre, el carcelero de Filipo, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que la postura externa no es lo importante, hincarse, pararse, sentarse, creo que es la del corazón. ¿Por qué no hoy, en lugar de decir yo sé cómo hacer las cosas, le decimos a Dios o le dices a Dios: no he sabido hacerlo? Pídele luz a Él. Si quieres hacerlo ahí en tu lugar, pudieras hincarte, arrodillarte como lo hizo este hombre y decirle: Señor, yo necesito luz. Sé muchas cosas, le he pedido a mucha gente ayuda. Hoy te la quiero pedir a ti, Jesús. ¿Qué debo hacer yo, Señor? Es que si alguien tiene que cambiar, soy yo, Señor. Si alguien tiene que modificar su manera de ser y de vivir, soy yo. ¿Por qué no enfrentarte hoy a Él y decirle: Señor, ¿qué debo hacer? ¿En qué debo cambiar yo? Tienes que estar dispuesto a obedecer, si no, ni para qué preguntas. No te vaya a ocurrir como a Margarita, que pensó que salirse de su casa, que pensó que viajar con una familia cristiana. Ella me decía hace poco: es que donde quiera que esté siempre pienso que este no es mi lugar. Deja de esperar de los hombres y empieza a esperar en Dios. Pídele luz a Él, pídele ayuda a Él. ¿Por qué no hoy, en vez de esperar de los hombres, esperamos de Dios? En su espíritu de amor. ¿Por qué no hoy, en lugar de quejarte por tu familiar, le dices a Dios: ¿y yo en qué tengo que cambiar? Y corazón, entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Quizás tú anhelas una oportunidad para tu familiar, pero no sea que quieras que cambie nomás para que no te moleste a ti. Tú eres el que necesitas cambiar, enfrentarte a tu realidad y a tu necesidad. Y yo quiero decirte que la promesa está en pie. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva. Pídele luz a Jesús, pídele su ayuda para tu vida y aún para amar y servir a los que te rodean en tu casa. Pídele luz para ti, y si la has recibido, pídele luz para darle luz a los que te rodean. La luz verdadera, la luz que no se apaga, la luz que solamente Cristo puede darte. Llénanos
Espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Por algo Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Por algo la Biblia dice que Él vino a darle luz a todo hombre que la quisiera. Pero es la luz verdadera la que Él da. Una luz que no se apaga, sino que alumbra a todos los que están en casa, dice la Escritura. Una luz que ya no se puede esconder, es la que Él quiere darnos. Una luz que alumbra de verdad. De ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en Cristo, oh Cristo. Solo Él tiene esa luz. Solo Él tiene esa luz. Llénanos, Cristo, oh Cristo. Llénanos de ti. Es muy presente las palabras del carcelero cuando le dijo a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Te aseguro que Dios responde y Él te va a mostrar qué hacer. Olvida tus ideas, olvida tus caminos y atrévete a preguntarle a Él. Yo vuelvo a hacer esa invitación que he hecho en varias ocasiones. Hoy mismo en casa, date un tiempo a solas con Dios. Ahí donde no te ve el hombre, más que estés tú y Dios. Enciérrate en tu cuarto, busca un lugar a solas, un momento tranquilo. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué ha pasado conmigo? Yo necesito luz, no puedo seguir así, Señor. Hoy no te quiero pedir por mi esposo, por mi hijo, por mi hija, por mi padre. Hoy el que está necesitado soy yo, Señor. Ya no quiero seguir estancado, necesito tu ayuda. Está bien, lo puedes hacer aquí puedes hablarlo, pero te aseguro que si tú buscas con honestidad un tiempo a solas con Dios, vas a poder derramar y sacar todo lo que tengas dentro, lo que te impida, lo que te estorbe, hablar con honestidad a Él. Pero nada más si te digo una cosa, Él te va a responder y te va a decir: tienes que cambiar esto y esto, y va a ser el momento para tomar decisiones. Te aseguro una cosa, si tú crees en Él, si tú lo sigues a Él, si tú le respondes a Él, Él te va a dar lo que necesitas tú y
va a empezar a bendecir tu casa y será solo cuestión de tiempo para que veas esa bendición completa. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue haciendo estos milagros gloriosos, familias enteras. A veces hay que esperar un poco, unos años, pero lo va a hacer.